Antes de comenzar con el tan ansiado personaje de este video, primero haré un par de correcciones con respecto a lo dicho en el video de Talim. Les conté que las acciones de Talim no pueden desactivar el Wind Bearer, que solo el rival puede desactivarlo al derribarla. Pero esto no es del todo cierto. Talim puede desactivar el Wind Bearer si se derriba a sí misma. Esto es posible con el Wind Salt K. Si este movimiento no impacta en el rival o no es cubierto, Talim se desplomará en el suelo haciendo que el Wind Bearer se desactive. El impacto del Wind Salt K vuelve a poner a Talim en la postura especial Wind Salt. Si se asesta con éxito el Wind Salt K y luego se vuelve a realizar dicho movimiento, se repite la situación anterior, es decir, Talim se derriba a sí misma y el Wind Bearer se desactiva. Por otro lado, cuando hablé de una de las formas directas de entrar en Wind Fury, aquella que es la mejor herramienta de castigo I-16 que posee Talim, aunque en el video se muestra el movimiento correcto, lo dicho y lo escrito no es correcto. El movimiento en cuestión es el 2B A mantenido, mientras que en la explicación me refiero a él como 2A B mantenido. Disculpen esta no tan pequeña equivocación. Ahora sí, pasemos con la protagonista de este video, The Defender of the Kingdom, Hilda. Antes de comenzar a hablar del indicador en cuestión, es mejor que conozcamos un poco más a Hilda. En su diseño, Hilda es un personaje que porta dos armas, una espada corta o daga en la mano derecha, a la que también me referiré como sword, y una lanza en la mano izquierda, a la que también llamaré spear. Lo interesante aquí es que siempre será la espada la que efectúe los ataques horizontales, y por el otro lado, siempre será la lanza la que efectúe los ataques verticales. Hilda es uno de los pocos personajes del juego que no posee posturas especiales. Recordemos que las posturas especiales son aquellos comandos que ponen al personaje en un estado particular donde los inputs habituales pasan a realizar otras acciones que no serían posibles en las posturas generales del juego, es decir, la postura neutral, de espaldas, agachado o al pararse. Esta falta de posturas especiales, aunque no sea algo desventajoso, sí que es un poco triste para la pobre Hilda. Afortunadamente, esta carencia se ve compensada por un sistema especial de cargas único de la propia Hilda. Básicamente, este sistema consiste en mantener los comandos básicos de ataque, A para la espada o B para la lanza, durante un tiempo determinado, para luego liberarlos, dando lugar a nuevos ataques denominados ataques de carga o charge attacks. Para ser más preciso, el tiempo mínimo que hay que mantener presionado alguno de estos comandos necesario para realizar un charge attack es de 1 segundo, lo que sería el equivalente a 60 frames. Dicho de otro modo, si se presiona y mantiene uno de los comandos básicos de ataque y luego se lo libera pasado un tiempo de 1 segundo o más, se obtendrá un charge attack. Por el contrario, si la liberación del comando se da antes del segundo de tiempo, no se obtendrá el charge attack deseado. Los charge attacks están fuertemente vinculados al indicador especial de Hilda, así que voy a hablar de ellos en detalle más adelante. Con Hilda, al igual que con Nightmare y Talim, volvemos a estar en presencia de un indicador que representa la adquisición de un estado transitorio. En realidad, no es solo un indicador, son dos indicadores asociados a dos estados transitorios diferentes. Estos estados transitorios son denominados artes regalia. El indicador de la izquierda, asociado a la espada, representa la adquisición del estado transitorio llamado sword regalia, mientras que el indicador de la derecha representa la adquisición del estado transitorio spear regalia, evidentemente asociado a la lanza. Recordemos nuevamente que los estados transitorios son aquellos que, por más que se hayan alcanzado, existen acciones o circunstancias que pueden desactivarlos, que se encuentran inactivos al inicio de una batalla y al inicio de cada uno de los rounds de la batalla. En el caso de Hilda, el funcionamiento es idéntico al del Terror Charge de Nightmare, donde serán las acciones de Hilda las responsables de desactivar las artes regalia.
Así se ven ambos indicadores cuando se encuentran inactivos, y así se ven cuando se encuentran activos. El indicador de la espada se enciende de un color rojo, mientras que el de la lanza se enciende de un color azul. Esto de que ambos indicadores se encuentren activos al mismo tiempo no es necesariamente siempre así. Se puede tener activo solo el de la espada y no el de la lanza o viceversa. Todo dependerá del flujo del combate. Además, en Hilda aparecen nuevas partículas y colores que representan la obtención de las artes regalia. Se respeta el código de colores de los indicadores, es decir, el brazo derecho de Hilda, el cual porta la espada, se rodea de partículas rojas y la espada adquiere ese color, indicando que se encuentra activado el estado de Sword Regalia, mientras que su brazo izquierdo, el portador de la lanza, se rodea de partículas azules y la lanza adquiere dicho color, indicando que se encuentra activado el estado de Spear Regalia. Entonces, ¿qué son las artes regalia? Las artes regalia son estados transitorios que añaden extensiones a algunos de los movimientos de Hilda. El estado de Sword Regalia afecta a un conjunto de movimientos, mientras que el estado de Spear Regalia afecta a otro conjunto de movimientos. Tras utilizar un arte regalia de la espada, el estado de Sword Regalia pasa a estar desactivado. De igual manera, el estado de Spear Regalia pasa a desactivarse luego de usar un arte regalia de la lanza. ¿Cuáles son los ataques que reciben extensiones debido a las artes regalia? Por el lado del Sword Regalia están el Sword Regalia 6 AAA, una extensión que posee War Break y cuyo impacto lanza al rival por los aires, permitiendo realizar combos o tirar del ring. La carga de A hacia adelante seguido de A más B en estado de Sword Regalia, un combo natural muy bueno que es útil tanto en el juego neutral como así también dentro de los combos, incluso en los combos aéreos. El Sword Regalia 3KA, una extensión con un buen daño con la que se pueden iniciar combos pared o tirar del ring, y la mejor herramienta de castigo I-14 de la que dispone Hilda. Pero cuidado, en bloqueo se vuelve bastante castigable. Y finalmente, el Sword Regalia 4A más B A, donde se añade al auto GI del 4A más B la misma extensión que la del Sword Regalia 6 AAA, de modo que sus propiedades son las mismas. Por el lado del Spear Regalia se encuentran el Spear Regalia 6 AAB, muy similar al caso del Sword Regalia 6 AAA, solo que esta vez el input final es con B, convirtiéndose en un ataque vertical. La carga de B hacia adelante, seguido de B más K, Spear Regalia, un potente lanzador útil en combos y para hacer Whiff Punish. El Spear Regalia Fully Crouched 3K BB, un ataque bajo muy bueno, pero si es bloqueado se vuelve terriblemente castigable, aunque su animación haga parecer lo contrario. Y para finalizar, el Spear Regalia 4B más K B o su versión con B más K mantenido, un movimiento con buen daño aplicable en combos, que además cuenta con un Lethal Hit que se detona luego de que el 4B más K aplasta la guardia y se asesta el ataque de B. Nótese que cada arte regalia permite la ejecución de 4 ataques diferentes, dando lugar a un total de 8 ataques de artes regalia. Bien, ¿cómo se activan las artes regalia? Existe un conjunto de movimientos capaces de activar las artes regalia. Un grupo de ellos activa el estado de Sword Regalia, mientras que el otro grupo activa el estado de Spear Regalia. Los movimientos que activan el estado de Sword Regalia son el Reversal Edge A mantenido. El estado de Sword Regalia solo se activará cuando Hilda gane en la fase de choques del Reversal Edge, o sea, frente al K y frente a las evasiones hacia atrás y los lados. Perder, empatar o que este ataque sea defendido o esquivado en la fase de choques del Reversal Edge no activará el Sword Regalia. El Soul Attack A, recordemos que el Soul Attack de Hilda posee 3 versiones: la normal, es decir, ejecutándolo con 236 A más B más K, que dejará a Hilda en estado de Soul Charge, y las 2 posibles extensiones con los comandos A y B que añaden un golpe extra al Soul Attack y son combos naturales. Será la extensión con A la que active el estado de Sword
Regalia. Ya se estarán imaginando lo que hace la extensión con B. El Soul Charge 214A, un comando cuya función es simplemente activar el estado de Sword Regalia, y cuya animación es la misma que la del Reversal Edge A mantenido. El Soul Charge BAA, un combo natural muy bueno con un daño apreciable, que puede utilizarse dentro de los combos de aturdimiento, permitiendo que estos realicen un daño considerable, a lo que se le suma la posibilidad de iniciar combos pared o tirar del ring, el impacto del último golpe del string 6BBA o el impacto de dicho string como Counter Hit Combo. Y por último, todos los Charge Attacks de A, que son 5. La carga neutral de A, es decir, mantener A durante el tiempo necesario y liberarlo luego sin sumar ningún input adicional. Una herramienta de control horizontal muy fuerte que se vuelve un lanzador en counter hit, permitiendo continuar el combo con 1KB, tirar del ring o comenzar combos de pared. Nótese que el último golpe del string 6BBA, mencionado previamente, posee la misma animación que este Charge Attack. La carga de A hacia adelante, muy similar a la carga neutral de A, solo que esta vez, inmediatamente después de soltar A, se añade el input adicional 6, es decir, hacia adelante, para obtener un ataque diferente. Esta es también una herramienta de control horizontal muy fuerte y, aunque posee menor rango que la carga neutral de A y es levemente castigable, en counter hit provoca un aturdimiento que permite realizar múltiples combos, donde algunos de ellos son capaces de tirar del ring o de extender el daño gracias a la pared. La carga de A hacia atrás, similar ejecución a la carga de A hacia adelante, solo que esta vez el input adicional es 4, o sea, hacia atrás en lugar de 6. Este ataque es más lento que los dos mencionados previamente, pero posee Ward Break y además permite tirar del ring o iniciar combos pared al impactar en estado natural. La carga de A hacia atrás de fuego, la animación de este ataque es la misma que la de la carga anterior mencionada, solo que para poder realizarlo, el tiempo que hay que mantener A debe ser de al menos 30 segundos. La dificultad de ejecución de esta carga se ve recompensada no solo por el hecho de ser un ataque imparable, sino también por sus masivos 110 puntos de daño. Además, su naturaleza horizontal hace que este ataque sea bastante probable de impactar para aquellos jugadores que se arriesguen a mantener A durante 30 segundos. Y finalmente, la carga Fully Crouched o While Standing de A. Al liberar el input de A en alguna de esas dos posturas, se obtiene el mismo ataque. Esta carga posee un interesante Lethal Hit que se consigue cuando se la asesta como castigo de fotogramas. Es decir, siendo esta carga un ataque de velocidad I-18, castigar ataques que sean menos 18 en bloqueo o aún más castigables, detonará el Lethal Hit. Por el lado del Spear Regalia, los movimientos que lo activan son el Reversal Edge K mantenido, al igual que con el Reversal Edge A mantenido, Hilda debe sí o sí ganar en la fase de choques del Reversal Edge. Esto sería frente al B y frente a las evasiones hacia adelante y hacia los lados. El Soul Attack B, si se imaginaron bien, esta extensión del Soul Attack es la responsable de cargar el Spear Regalia, y además es posible utilizarla en combos aéreos. El Soul Charge 214B, así como la versión de A, este comando solo tiene la función de activar el estado de Spear Regalia y posee la misma animación que la del Reversal Edge K mantenido. El Soul Charge 6AB, un combo natural útil para el control horizontal, pero cuidado, el primer ataque es alto y puede ser esquivado. El 6BBB, de igual manera que como ocurría con el string 6BBA, el impacto del último golpe o el impacto del string como Counter Hit Combo, activa el Spear Regalia. Y finalmente, todos los Charge Attacks de B, que al igual que como ocurre con los Charge Attacks de A, son 5 y de idéntica ejecución, solo que esta vez usando B como input en lugar de A. O sea, que se tiene la carga neutral de B, la carga de B hacia adelante, hacia atrás, la de fuego y la Fully Crouched o While Standing. Veámoslas en detalle. La carga neutral de B es un ataque con buen daño que se suele utilizar como finalizador de combos en lugar del 6A más B de mayor daño para así activar el Spear Regalia. La carga de B hacia adelante, un interesante lanzador con buen rango que permite realizar combos aéreos,
También es posible utilizar este ataque dentro de combos de aturdimiento, pero cuidado, esta carga es menos 16 en bloqueo, lo que la hace bastante castigable, sobre todo para la mayoría de los Critical Edge del juego que son I-16. La carga de B hacia atrás, al igual la versión de A, esta carga posee Warbreak, pero lo más destacable es su Lethal Hit frente a impactos de guardia o Reversal Edge, misma condición que comparten todos los A+B del juego, ya que permite realizar combos con un daño masivo. La carga de B hacia atrás de fuego, como ocurre con la versión de A, posee la misma animación que la carga anterior y se necesitan al menos 30 segundos de mantención de B. La naturaleza vertical de este ataque hace que las posibilidades de asestarlos sean bajas, pero si se logra, el daño producido será de unos jugosos 140 puntos de daño. Y para terminar, la carga Fully Crouched o While Standing de B. Este ataque es un lanzador que permite realizar combos aéreos, provocar impactos en la pared y tirar del ring. Además, posee la propiedad de golpear a los rivales tirados en el suelo. Si hacemos un pequeño análisis de los ataques que activan las artes regalia que se acaban de mencionar, se puede notar que evidentemente cualquier Charge Attack las activa. Y dentro de los que no son Charge Attacks, tenemos para cada arte regalia una opción de Reversal Edge, un movimiento de Soul Charge sin impacto, un ataque de Soul Charge, dos versiones del Soul Attack y finalmente las dos formas de finalizar el string 6BB. Algo que hay que aclarar y que es sumamente importante es que los ataques que cargan las artes regalia deben impactar en el rival. Si son lanzados al aire o son cubiertos, las artes regalia no se cargarán. También nótese que activar el Soul Charge no activa las artes regalia, a diferencia de como ocurría con el Terror Charge de Nightmare o el Winbera de Talim. Y me parece que esto es un tema para debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hilda debería quedar como está? ¿O el Soul Charge tendría que activar las artes regalia? Los leo en los comentarios. Por otro lado, si posamos nuestra vista en la lanza de Hilda, con el Spear regalia activado y estando en Soul Charge, puede resultar confuso notar si efectivamente el Spear regalia está activado o no. Aquí será de gran utilidad observar el indicador del Spear regalia, o también, en lugar de posar la vista en la lanza, hacerlo en su brazo izquierdo, donde las partículas del Spear regalia se distinguen fácilmente. Otro dato destacable es que los Charge Attacks pueden ejecutarse en carrera, y esto es muy importante. Por ejemplo, si se está manteniendo A y corriendo hacia el rival, o sea, hacia adelante, y se quiere, llegado el momento, atacar con la carga de A hacia adelante, no es necesario soltar el 6, luego soltar el A, y seguidamente volver a pulsar el 6 para obtener el Charge Attack deseado. Basta con simplemente soltar el A mientras se corre hacia adelante para conseguir la carga de A hacia adelante. Esta ejecución en carrera de los Charge Attacks es sumamente útil a la hora de combatir y muy práctica cuando se necesite ejecutar Ukemi Traps desde la postura agachada. Muchos jugadores creen que además de las extensiones de los ataques ganadas gracias a las artes regalia, Hilda recibe un aumento en su daño. La verdad es que esto no es así. No existe ninguna modificación de daño asociada al estado activo de las artes regalia. Lo que sí existe es un aumento en la ganancia de medidor cuando se asestan Charge Attacks teniendo las correspondientes artes regalia activadas. Es decir, asestando Charge Attacks de A con el estado de Sword regalia activado o asestando Charge Attacks de B con el estado de Spear regalia activado. Y considerando que el aumento en la ganancia de medidor es bastante considerable, este es un dato de gran importancia. Con esto termina todo lo relacionado a los indicadores especiales de Hilda, pero aún es pronto para concluir, ya que por primera vez estamos en presencia de un personaje que posee Lethal Hits especiales. Así que pasemos a ellos. Hilda dispone de dos Lethal Hits especiales. Estos son el Lethal Hit del 6-6 A+B o su versión mantenida pero asestado en contraataque, así como también solo el impacto del segundo golpe de este string. Para disponer de este Lethal Hit es necesario haber usado tanto un arte regalia de espada como un arte regalia de lanza, o sea, uno de cada una.
Lo interesante aquí es que basta con solo usar las artes regalia. Es decir, no es necesario que los ataques impacten. Lanzarlos al aire o que sean cubiertos también cuenta para la activación de este Lethal Hit especial. Los usos de las artes regalia se cuentan en toda la pelea. Por ejemplo, si se usa un arte de Sword regalia en el primer round de la batalla y luego recién en el quinto round se utiliza un arte de Spear regalia, el Lethal Hit pasará a estar disponible. Este es un Lethal Hit que se puede cargar constantemente, es decir, mientras se cumplan las condiciones se lo puede activar una y otra vez, incluso dentro de un mismo round, haciendo que el uso de las artes regalia se vea premiado con este Lethal Hit especial. El Lethal Hit del B+K, para disponer de él, es necesario haber finalizado el round anterior ganando con el Critical Edge, lo que en primera instancia y en la mayoría de los casos sería ver la animación de impacto larga del Critical Edge de Hilda. Pero este Lethal Hit se activa cuando se gana con el Critical Edge en cualquier circunstancia. Expandamos un poco esto. Cuando Hilda falla el Critical Edge, a diferencia de la mayoría de los personajes del juego, ella lanza dos golpes. Uno vertical, que es el responsable de activar la animación de impacto del Critical Edge, seguido de uno horizontal, que no activa la animación de impacto, en caso de fallar el primer ataque y pegar solo el segundo. Si ocurre que el primer golpe no impacta, pero el segundo sí, y además ese segundo golpe derrota al rival, al siguiente round se dispondrá del Lethal Hit del B+K. También existe una situación de glitch que se da cuando se gana un round al borde del precipicio utilizando el Critical Edge en un combo aéreo. El bug aquí es que el primer ataque debería desencadenar la animación de impacto del Critical Edge, pero no lo hace. Igualmente, derrotar al rival en esa situación también activa el Lethal Hit del B+K. En un esquema de combate por defecto, o sea de 3 rounds, este Lethal Hit se puede activar hasta un máximo de 2 veces, lo que sería la cantidad de rounds que se deben ganar para ganar el combate menos 1. Algo que es muy importante es que este Lethal Hit no se conserva entre rounds. Por ejemplo, si se gana el primer round con el Critical Edge, en el segundo round se dispondrá de este Lethal Hit. Pero si no es utilizado durante ese segundo round, ya no se dispondrá de él en el tercer round. Al menos claro que ese segundo round se vuelva a ganar con Critical Edge. Pero esto, claro, es como volver a activarlo. Como han podido notar, Hilda puede parecer un personaje bastante complejo al principio, pero la verdad es que sus mecánicas de juego, a nivel teórico, son bastante sencillas de aprender. El problema es acostumbrarse a utilizar correctamente los Charge Attacks, puesto que estos movimientos son la mejor herramienta de la que se dispone para activar las artes regalia, que darán acceso a un conjunto de opciones que son bastante útiles y potentes. Pero aún así, las artes regalia llegan como un premio al uso correcto de los Charge Attacks, que es donde reside gran parte de la fortaleza de Hilda, ya que estos ataques en sí mismos son unas excelentes herramientas para el combate y que utilizados y asestados con las artes regalia activas permiten obtener una ganancia de medidor muy valorable. Un buen jugador de Hilda debería poder usar con facilidad los Charge Attacks en cualquier circunstancia y sin problemas. O sea, dentro de los combos, en estado neutral, cuando se está moviendo haciendo step canceling, en situaciones ofensivas, ya sea en impacto o en bloqueo, y cuando se está bajo la presión de la ofensiva del rival. Además, habrá situaciones donde teniendo las artes regalia activadas, se deberá decidir entre realizar ataques de estas artes para conseguir el mayor daño posible o conservarlas y asestar Charge Attacks para llenar el medidor más rápidamente. Si el jugador es capaz de dominar perfectamente los Charge Attacks y de combinarlos armónicamente con las artes regalia, es probable que al final del combate se termine por alzar el estandarte de Wolfkrone. Aquí termina el tercer episodio de esta serie. Recuerden que si tienen dudas sobre el sistema de batalla de Soul Calibur 6, pueden visitar la lista de reproducción de Soul Calibur 6 desde cero. Basta con revisar los títulos de los videos o sus miniaturas para encontrar los temas sobre los que tengan inquietudes. Link en la descripción. Además, esta serie, la de los indicadores especiales, posee ahora su propia lista de reproducción donde se irán incorporando estos videos. También podrán encontrar su link
en la descripción. Como siempre, ante cualquier duda, queja, sugerencia u opinión, no duden en comentar, para que este proyecto siga mejorando. Volveré a abrir una encuesta para ver cuál será el personaje que elijan como el siguiente de la serie. En la última votación hubo un empate entre Hilda y Siegfried, a lo que me terminé tirando para el lado de Hilda, puesto que de ella ya sabía algunas cosas, mientras que de Siegfried no sé nada. Así que, sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Saludos.